vídeo y empezamos a hablar del Minnesota, ¿vale? Perfecto. Okay. Perfecto. Quería preguntaros, y vais uno a uno diciéndome, ¿qué es lo que os parece relevante de este 80 cumpleaños de Bob Dylan? Si es que haya llegado a esa edad porque nadie lo pensaba, si es que todavía tiene relevancia, si es un mito que en realidad va arrastrando el mito. Cada uno que dé un poco qué es lo que ha interpretado, por qué cree que ha tenido tanta relevancia o para vosotros mismos el que cumpla Bob Dylan 80 años. Venga, empezamos por Adi. Jorge. Pues no sé qué decirte. A ver, Dylan es un tío que siempre ha pasado de todo, siempre ha pasado del entorno y lo sigue haciendo. Entonces, bueno, llegar a los 80 años y seguir sacando productos buenos, sigue sacando buenos discos, sigue tocando en directo con asiduidad y además sigue yendo a la suya sin ceñirse a mandatos del mercado ni nada por el estilo, ni a modas pasajeras. Es evidente que es importante. Aparte que su legado cultural, ya no musical, sino a nivel cultural, es una figura que dentro de la cultura popular del último medio siglo es imprescindible. Entonces, hombre, 80 años son 80 años, más como me imagino que se habrá cuidado durante gran parte de esos años, pues tiene mérito. Y bueno, cuando se llega a ser una figura tan importante, las efemérides son imprescindibles y son normales. Y necesarias no lo sé. ¿Te imaginas, Jorge, quién iba a decir en el año 66 que Dylan, en aquella gira alucinógena que hizo con los Hawks, que no hacía más que meterse anfetas, que iba a llegar a los 80 años? Increíble. Claro, pero sobre todo que iba a llegar... A ver, a Dylan, aunque luego hablaremos del último disco, que yo no soy fanático de él, pero que además Dylan llega y siguiendo haciendo buena música, porque a ver, hay otros que llegan a una edad, pero que echas la vista atrás y llevan años sin hacer nada que merezca la pena ni mínimamente. Sin embargo, la verdad es que no es el caso de Bob Dylan, tampoco el caso de Neil Young, aunque en los últimos años... Pero bueno, son muchos años y sacando buenos discos. Y para mí eso es muy importante. Yo tengo, aparte del peso específico que tiene su figura, su legado dentro de la cultura de la cultura contemporánea popular a todos los niveles. Ya, ¿te refieres al nivel literario, a nivel musical, a nivel... Sí, y a nivel también de promoción de la cultura? O sea, Bob Dylan realmente hace una labor, sobre todo en los 60, de divulgación de la cultura, como que el rock and roll puede ser también intelectual. Hasta entonces no había apenas prácticas de música popular e intelectualidad. Entonces Bob Dylan introduce en el rock and roll ese pozo intelectual, donde el rock and roll puede tener un contenido no solo de actitud y de rebeldía, sino también de pensamiento, de filosofía, de protesta, donde puede entrar la política, pueden entrar factores sociales y en eso es pionero. Y entonces él divulga la cultura y divulga la intelectualidad por medio de la música. Está claro. Lo ha dicho muy bien, ¿a que sí? Bueno, y David, nuestro rey Nico Chan, ¿qué piensa? O sea, ¿cómo interpretas? Yo es que llegar a 80 me parece una barbaridad, pero bueno, en el caso de Dylan yo creo que es que no es músico, o sea, es el artista, para mí es el artista global. En sus tantos años de que lleva de carrera ha hecho de todo, desde pasar al folk, electrificarlo, que eso es el mito de hace 1000 años, las megagiras de Rolling Thunder, por ejemplo, me parece una cosa de artista, vamos, genial, vamos. En la época tuvo que ser la hostia esta gira. Para mí, todo lo que dice Jorge es verdad de cómo divulga, pero sigue siendo un personaje underground para mi gusto. O sea, aún con todo lo que ha conseguido, todos los aplausos, los discos vendidos y tal, sigue siendo un personaje underground totalmente.
su reinvención al final de los 90 es que me parece descomunal. O sea, yo creo que ningún artista, a lo mejor Neil Young se podría acercar, pero yo creo que nadie. O sea, yo creo que está él y están los demás artistas. Yo creo que es muy difícil. Para mí es que no es ni músico, es... No sé, es que no sé cómo decirlo. Es difícil catalogarlo, porque el único para mí que se le puede acercar también por gustos personales es Neil Young. Por su carrera tan brutal y con discos tan brutales, tan diferentes, colaboraciones, en el caso de Dylan con The Band, pero es que es una locura lo de Dylan. Sobre todo para mí, chapó con estos últimos años, los últimos 7 discos, 8 discos últimos de Dylan me parecen, quitando las sinatradas, que esto es una cosa muy suya, de hacer Se estas cosas pasó, extrañas. se pasó mucho. Estas cosas extrañas. Quitando eso, creo que la última década o un poquito más, yo creo que desde el... ¿Cuál era el...? Tempest. El del 90 y el Real... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. Desde El Wall Went Wrong, ¿no? Desde ese disco, yo creo, que comienza una época dorada suya, yo creo. Hasta los 80. Pero es que ves gente mayor, hablemos de McCartney, por ejemplo, que no tiene 80, pero bueno. Y para mí es que es años luz, ¿eh? Y le quiero mucho a McCartney, pero no es comparable. McCartney es más músico. Es que me hace gracia, me has recordado mucho lo que has dicho, David, cómo lo has descrito, a que el otro día, con otra de estas charlas y tal, comentaron que no es descabellado decir que Dylan es como Velázquez o como Miguel Ángel o como Duke Ellington en la música. O sea, son figuras que trascienden incluso hasta el tipo de arte que hacen, como dices tú, ni música ni nada, es eso, Dylaneo, lo que hace es Dylan, que solo lo hace él, y le han imitado, no le han imitado, pero imposible. Y bueno, ya a Charles, ¿qué le parece? Bueno, ¿Cómo lo celebras? Pues sería un poco reiterar lo que ha dicho Jorge y David, porque la verdad, hasta con lo que dice David, que por afinidad podría ser que hasta Neil Young y cantidad de discos en los que he profundizado pudiera estar más cercano, ¿no? Pero aún así Bob Dylan como figura, ¿no? Es que él ya estaba allí, quiero decir, está allí desde principios de los 60 y aún está aquí, y el hecho de que está vivo y aún está haciendo, mientras nosotros escuchamos otras cosas, él continúa vivo y continúa estando presente, ¿no? A mí me alucina, ¿no? Y a veces, cuando dijiste que ibas a hacer el cumpleaños, que me quedé pensando, joder, 80 años. Digo, me dio por pensar qué pasaría cuando no esté, ¿no? Y digo, se abre un agujero negro y se traga a todo el mundo, porque, no sé, ha estado siempre ahí, ¿no? Y no se puede uno imaginar posiblemente la música sin que Dylan esté, de alguna manera. Bueno, es que somos una generación que tenemos la suerte de haber vivido en la era de Dylan. Exacto. Y nuestros hijos seguramente también lo han vivido ahora, pero cuando le conozcan ya igual ya no vive Dylan. Ya no vive. Claro, es un mito viviente y nosotros somos contemporáneos de alguna manera de un mito viviente, ¿no? O sea, tenemos esa suerte de alguna manera. O sea, es bestial. Yo creo que es bestial. Bueno, y para el Tete, Johnny, ¿qué le parece que Dylan haga 80 años? A ver. Yo creo que al hilo de lo que estaba diciendo ahora Charles, pues es muy importante que Dylan siga cumpliendo años, porque el día que deje de hacerlo, el mundo caerá más en picado de lo que está cayendo últimamente. Y ya tenemos señales. Entonces, ya tenemos señales. Por otra parte, quien no ama a Dylan o quien no lo valora en su justa medida, creo que tiene una laguna importante, pero una gran laguna, un lago, un océano. Y bueno, yo qué sé. Y nada, por eso que hay que... Mira, tengo aquí, brindo por Dylan, ¿vale? Brindo por Dylan porque viva muchos años más. Yo es que además, en mi caso, desde que tengo conciencia musical, ya estaba él antes que yo. O sea, claro. Ya cuando yo tuve conciencia musical, ya llevaba un porrón de discos. O sea, con él puedes escuchar el folk más básico y ver cómo fue creciendo él, y te va enseñando además. Te va enseñando a amar la música, a entenderla, a que te gusten otras cosas, porque él iba tocando ahí teclas por ahí.
Entonces yo creo que es el aprendizaje constante con él. Incluso Sí, ahora, con su último disco también, es el aprendizaje constante. Ya, además es que Dylan siempre le ha interesado, por ejemplo, vale, me hago cristiano, como cuando se hizo, pero se hace cristiano porque le interesa profundizar en el gospel, en las stacks, el sonido stacks, en el sonido Muscle Souls, en los Staple Singers, y entonces te lo da mascao con su rollo, transformado. Es un tío que es un chorizo, o sea, está robando a todo el mundo, pero luego lo transforma y es él, es él. Y encima, pues con esa voz que tiene tan peculiar, que es otro de los temas que podíamos también hablar, ¿no? Que a mí en pocos discos Dylan desafina, pero bueno, eso es harina de otro costal.